Bienvenidos, queridos oyentes, a la voz del yogi con José Antonio. Este episodio se dedica a ir más allá de la palabra y a comprender cómo sería la mente sin cadenas. Te invito a relajarte. Tienes una postura cómoda, estás respirando, estás en paz. Gracias por tu atención. Lo que llamamos comprensión no es más que el eco de las palabras. Demasiadas palabras para adornar y describir nuestra vida. Nuestra percepción está sobrecargada con términos. Vemos a través de nombres, de conceptos, de definiciones que se interponen como velos. ¿Puede una mente condicionada por el lenguaje percibir lo real? ¿Puede mirar sin traducir, sin interpretar, sin deformar? Una mente esclava de la palabra no observa, reacciona, compara, traduce, pero no es capaz de ver realmente. ¿Nos damos cuenta que somos esclavos de la palabra? Nos hemos vuelto dependientes de los símbolos, los identificamos como parte de nosotros mismos. Unos se aferran a nombres, a doctrinas, otros a figuras históricas, otros a imágenes sagradas, rituales, tradiciones. Cambian las formas, pero la raíz es la misma. La mente busca sostén en palabras y construcciones conceptuales. Incluso veneramos la mente misma, cultivándola, entrenándola, elevándola como si en ello residiera la totalidad, el fin último de nuestra existencia. Pero lo que anhelamos descubrir está más allá del pensamiento, una percepción directa, sin la interferencia del lenguaje. ¿Crees que esto es posible? ¿Comprender algo antes de que la mente lo haya procesado? Por ejemplo, ¿qué es la belleza cuando no hay definición que la contenga? No es fórmula ni método. No es un proceso de llegar a ser. La belleza no puede reducirse a palabras porque éstas solo la señalan, nunca la contienen. Es una armonía indivisible entre lo interno y lo externo, entre la forma y el espíritu. Pero esa armonía no puede fabricarse. ¿Puede existir tal armonía sin sensibilidad? Y la sensibilidad no implica apertura total, sin elección, porque elegir solo lo agradable y rechazar lo desagradable no es sensibilidad, es fragmentación. Donde hay identificación, hay resistencia. Donde hay comparación, hay conflicto. Ser verdaderamente sensible es percibir sin defensa, sin apurar las preferencias. El ser humano, sin embargo, tiende a refugiarse en sus propias proyecciones. Se encierra en ellas y las adora. Construye así muros invisibles y
Dentro de ese aislamiento, inevitablemente surge el sufrimiento. No son las cosas las que nos confunden, sino las ideas que tenemos sobre ellas. Vivimos interpretando en lugar de percibir, discutiendo sin comprender, opinando desde el vacío. Y las discusiones nacen precisamente donde la comprensión termina. Sin conocimiento de uno mismo, toda acción engendra desorden. Solo hay claridad cuando hay comprensión profunda del movimiento del pensamiento del yo en todas sus formas. Pero las ideologías enturbian esa claridad. Prometen futuros perfectos mientras sacrifican el presente. Van siempre por delante del momento presente. Hablan de utopías, de visiones, como si el mañana pudiera ser previsto. Ignoran que el futuro nace en el ahora. El pensamiento jamás habita el presente. Siempre se mueve entre lo que fue y lo que será. Pero la vida ocurre únicamente en este instante. La acción verdadera solo puede darse ahora. Todo lo demás es evasión, postergación, ilusión de movimiento. Quien vive en ideas vive fuera de la vida, vive lejos de su corazón. ¿Sigues respirando? Nos encanta etiquetar. Nombrar es una forma de concluir. Vemos a alguien y creemos conocerlo como si el ser humano fuera estático. Pero todo está en constante transformación. Al reaccionar desde los conceptos del pasado, dejamos de ver lo que es, lo que hay, lo que realmente existe. Para quien vive de ideas, el presente carece de valor. Es solo un medio hacia un fin imaginado. Y cuando el fin justifica todo, cualquier medio se vuelve válido. Así nacen los conflictos, las divisiones, la violencia. También nos aferramos a personas, a posesiones, a creencias, no por amor, sino por miedo. Miedo al vacío, a la insignificancia, miedo a no ser nada. Y desde ese miedo surge el apego. Luego intentamos liberarnos, renunciar, desapegarnos, pero sin comprender la raíz. Y mientras la raíz, el miedo, permanezca, el conflicto continúa. Cada problema que no se comprende se arrastra, se acumula, ocupa la mente sin cesar. Pero si se ve con claridad en el instante en que surge, termina ahí mismo. Entonces la mente no carga, no acumula, no se desgasta. ¿Puede la mente vivir así? Lúcida, atenta, despierta en cada momento, de modo que los problemas no echen raíces. Es esencial que la mente humana sea libre si ha de descubrir lo verdadero, lo supremo. Sin esa libertad, toda búsqueda queda atrapada en sus propios límites. De ahí la urgencia de una transformación radical, una revolución interior que dé origen a una mente nueva,
no condicionada por nacionalidades, religiones organizadas, creencias, dogmas, ni por el peso acumulado de la experiencia pasada. Solo una mente así puede abrirse a lo desconocido, a lo supremo. También es necesario despertar un estado creativo, pero no en el sentido superficial de producir obras o habilidades, sino en una dimensión más profunda, una cualidad del ser que responde a la vida de manera integral. No buscamos únicamente saber cómo actuar en lo cotidiano, sino descubrir si existe una actitud completa, íntegra, que no dependa de momentos aislados de plenitud, sino que sea continua y viva. Podría surgir la claridad al reconocer cuándo es suficiente. Existe una percepción directa que nos revele el instante en que la necesidad se transforma en codicia. Cuando algo es verdaderamente necesario, se sabe inmediatamente, sin conflicto. No hay discusión interna. Pero cuando el deseo invade ese terreno, aparece la justificación. La mente comienza a explicar, a racionalizar, a disfrazar la codicia con argumentos. La necesidad es simple, concreta, funcional, como por ejemplo en un hospital, lo indispensable para cuidar, para sostener la vida. Pero la codicia distorsiona incluso eso, utilizando lo necesario como instrumento de engrandecimiento personal. Si se observa con atención, este movimiento es evidente. Al ver con claridad nuestras necesidades reales y cómo el deseo se infiltra en ellas, se vuelve posible distinguir sin esfuerzo entre lo esencial y lo superfluo. La verdad es más austera de lo que imaginamos. No necesitamos más, sino menos. Menos ruido, menos palabras, menos urgencia, menos acumulación innecesaria. Porque cuanto más dependemos, más nos alejamos de la libertad. Por eso, lo verdaderamente necesario, y ahí comienza todo, es una educación integral, una educación que no solo instruya, sino que despierte inteligencia para discernir, para comprender, para reconocer los valores éticos y el valor de la compasión. Educar no es moldear, sino acompañar el florecimiento de un ser humano libre y maduro, capaz de vivir en bondad y en amor, multiplicarlo con sus actos y difundirlo sin condiciones codiciosas. ¿Con qué legitimidad imponemos a los niños nuestros modelos nacidos de libros, de ambiciones, de temores? La verdadera educación no se somete a ideologías ni a sistemas, por elaborados que sean. No busca encajar al individuo en un patrón ni condicionarlo según una estructura fija. Su propósito es otro: permitir que cada persona descubra por sí misma, que crezca sin miedo, que despliegue su totalidad como ser humano para el bien de todos los seres. Clasificar, comparar, dividir según
capacidades o temperamentos solo intensifica la separación entre los seres humanos. Genera competencia, conflicto, fragmentación. Ningún método rígido puede dar lugar a una mente creativa. La adhesión ciega a sistemas revela, en el fondo, una falta de atención y sensibilidad por parte del educador. Puede producir eficiencia superficial, alterada, pero jamás profundidad. Ser verdaderamente creativo implica también comprender la naturaleza transitoria de la vida, pero esa verdad nos incomoda, nos aferramos a lo conocido, personas, tradiciones, identidades, logros, porque anhelamos permanencia. Y ese apego nace del temor a la pérdida, en última instancia, el miedo a la muerte. Sin embargo, la vida no responde a nuestros deseos de permanencia. Nada permanece. Todo se transforma, se disuelve, desaparece. La naturaleza misma lo muestra sin reservas. Lo que nace, muere. Lo que surge, se desvanece. Y, aún así, sabiendo todo esto, insistimos en sostener lo que inevitablemente cambia. Negamos el fluir de la existencia porque buscamos seguridad en lo fijo. Sabes bien que la vida no es estática, es movimiento continuo, como un río que no se detiene jamás. Comprender esto no es una idea, es una percepción que libera. Mira a tu alrededor y verás cómo todo fluye. Incluso puedes sentir la corriente que lo impulsa. Cada una de tus respiraciones te hace comprender la dinámica de la transformación permanente. Al final, todo converge en una exigencia clara: mirar sin huir, sin aferrarse, sin nombrar, sin querer nombrar, sin desear nombrar. Queridos oyentes, la transformación no está en acumular respuestas, sino en vivir con una atención plena, libre del peso de lo supuestamente conocido. Solo en ese estado sin miedo, sin comparación, sin la necesidad de permanencia, hay verdadera claridad. Vivir, en su sentido más hondo, es eso: permitir que la vida se exprese sin resistencia, sin filtros verbales, con un corazón alegre y con una mente lúcida, sobria y profundamente libre. Gracias por tu atención. Próximamente nos volvemos a oír en un nuevo episodio de La Voz del Yogi. No te olvides suscribirte a este canal.